El control de plagas es toda una parte muy importante del cultivo. El tener suficientes herramientas para poder monitorearlas se convierte todo en un reto para el agricultor, o sea, para el productor. Esto es saber qué especies tenemos que nos están atacando el cultivo, en qué cantidad, en qué etapa fenológica estamos, y todo esto se reduce a saber cómo controlarlas, qué productos vamos a utilizar y qué es lo que podemos ayudar para el agricultor. Se convierte en un proceso bastante complejo porque tomas datos, vas a campo, recoges trampas, ves qué especies son las que tienes en tus trampas, las catalogas, ves en qué etapa fenológica está en tu planta, y todo este proceso puede llevar mucho tiempo. En este episodio traemos una empresa chilena que se llama Netulme, es una empresa bastante interesante. Ellos se dedican a hacer trampas de grasas con IoT y cámaras, o sea, poder medir factores climáticos, hacen conteo de las trampas de grasa, identifican a los insectos. Bueno, ya lo verán ustedes, está bien interesante porque le da una herramienta muy fuerte al agricultor. Entonces, en este episodio les recomiendo que pongan mucha atención porque sí se da una nueva innovación. Y pues va el episodio. Esto es Agronauta. Y para este gran episodio está conmigo nuestro invitado que se llama Antonio Cabrera. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Agronauta desde Chile. ¿En qué parte de Chile estás? Estoy en Santiago. Santiago de Chile. Ah, mira, perfecto. Sí, y bueno, creo que, bueno, ya lo dije en la intro, pero me parece una de las ideas más disruptivas que he escuchado últimamente en el tema agrícola. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Antonio. Empresa Netulme, empresa chilena. A ver, te dejo a ti la presentación porque creo que es bien importante. ¿Cómo surge Netulme y qué problema resuelven? Perfecto. Muchas gracias por la invitación también. Es súper importante para nosotros tener estas instancias de difusión y dar un poco a conocer lo que estamos haciendo. Nosotros, bueno, tenemos una tecnología que se basa en IoT, un poco de hardware y un poco de software, que nos permite automatizar la vigilancia de plagas, y esto tanto en la población, pero también, por otro lado, la dinámica poblacional en cuanto a el desarrollo fenológico que se llama, que son los distintos estadios de las plagas, y eso nos permite, por un lado, hacer un monitoreo que es más eficiente y que es más atractivo para el productor en términos de generarle oportunidad de contención ante una nueva plaga y avisos a tiempo, pero también con el estudio de la fenología de las plagas, nosotros también propiciamos aplicaciones más óptimas que ayudan a los productores a bajar la incidencia de las plagas y a bajar la pérdida asociada a polillas, a moscas, a chicharrita, por ejemplo, y algunas especies que hemos estado viendo. Sí, y creo que, o sea, bueno, si ustedes están trabajando el control de plagas, pero ese control de plagas no es un clásico control de plagas. ¿Qué es lo que hace en Netulme que sea diferente este control de plagas? Creo que ahí vienen dos factores bien interesantes, ¿no? Claro. Por un lado está, bueno, los dispositivos que inventamos se alimentan de energía solar, se conectan a la red celular y vigilan las trampas de feromona con fotografía, y esto ocurre diariamente. Entonces, con fotografías y con inteligencia artificial, nosotros tenemos una curva poblacional que es diaria, y eso ya es una primera dimensión e información que es sumamente relevante y que se obtiene de forma automatizada y tiene vistas diarias que sería imposible de lograr de otra manera. Pero luego nosotros pusimos una siguiente capa, gracias a los sensores de temperatura y humedad que tienen los dispositivos. Nosotros usamos lo que se llaman los modelos fenológicos. Los modelos fenológicos no los inventamos nosotros, los vienen estudiando entomólogos hace muchos años atrás, están muy estudiados para algunas especies, para otras menos, pero básicamente son fórmulas que usan la temperatura, algunas usan temperatura y humedad, para estimar el desarrollo larvario. Y esa estimación del desarrollo larvario, que hoy en día se hace relativamente poco, es súper importante porque el cambio climático viene generando modificaciones en los comportamientos de las plagas. Entonces, las fechas de aplicación que suelen usarse, me refiero a aplicación de productos químicos, por ejemplo, para su control, se siguen haciendo en fechas calendarizadas, en fechas fijas. Y no hay un ajuste hacia, por ejemplo, cuál es el estadio larvario que está presente en mayor cantidad en el momento de la aplicación y durante el periodo de protección del producto. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que los productores sí se fijen en ese estadio larvario y que el periodo de protección de sus aplicaciones, porque entendemos que cuando se aplica se genera un periodo de protección luego de la aplicación,
si ese periodo de protección lo hacemos calzar con el estado inmaduro que ataca el producto o la formulación que se utilice, logramos ser mucho más eficientes al controlar y logramos, por ejemplo, evitar aplicaciones consecutivas o disminuimos la pérdida asociada a esa plaga en particular. Entonces, nuestro mensaje está siendo súper fuerte respecto de ajustar las aplicaciones al cambio climático, seguir el desarrollo larvario de las plagas y que cuando apliques un producto, por ejemplo, ovicida o larvicida, trates de asegurarte que en mayor proporción tú vayas a encontrar a la plaga en ese estadio en el campo en ese momento y por tanto el periodo de protección ovicida-larvicida debiese calzar con el estado de huevo y larva de la generación que viene. Y cuando tú haces eso, logras que no haya una siguiente población alta y bajas la incidencia de la plaga. Eso tiene dos beneficios importantes. Uno es disminuir el costo tanto ambiental como económico de las aplicaciones, porque ayudamos a que no hayan aplicaciones consecutivas, incluso en algunos casos ayudamos a sustituir esa aplicación cuando no es necesaria por la vigilancia remota. Y en los casos en que sea necesario aplicar, hacemos que esa aplicación tenga mucho mejores resultados y por tanto que realmente la población de la plaga baje. Eso en algunas zonas significa cero plaga, cero población, que nos pasa bastante, o en zonas donde la presión es muy alta es simplemente disminuir la población y contener el hecho de que probablemente los vecinos tienen plaga y probablemente va a ser difícil llevarlo a cero, pero claro, es un esfuerzo de chips que son diseñados para IoT y las compañías que venden estos chips lo que hacen es que tienen acuerdos con las compañías telefónicas en cada país donde permiten operar. En el caso de los proveedores que tenemos nosotros, permiten operar en prácticamente todos los países relevantes y prácticamente trabajan con todas las compañías telefónicas relevantes. Entonces, basta con que se instale en una zona donde haya señal celular, la suficiente como, por ejemplo, para mandar un WhatsApp con tu teléfono, ya es suficiente como para que el dispositivo haga sus funciones. Luego, sus funciones son tomar fotografías recurrentes, que son fotografías de la trampa, y también con menos recurrencia, fotografías del cultivo, para vigilar cómo se desarrolla el cultivo durante la temporada, y con los sensores registrar temperatura y humedad relativa cada 30 minutos. Y todos esos datos van al servidor, se transforman las fotos de capturas en número de capturas o población, las fotos de la fenología del cultivo, nosotros la clasificamos en algunos de los estadios relevantes del cultivo. Y lo otro que hacemos que es súper importante es que las mediciones de temperatura y humedad las usamos con los modelos fenológicos para estimar el desarrollo de la plaga y el desarrollo del cultivo, lo que tiene una relación, porque la plaga se mueve en función de la disponibilidad de alimentos. Entonces, con las mediciones de temperatura y modelos fenológicos, modelamos y luego con las fotografías corroboramos que ese modelamiento esté correcto. Entonces, la fotografía y el registro climático en este caso actúa como un complemento, como un validador para ir ajustando el modelo fenológico de la plaga, lo que me permite aplicar mejor, o revisar cómo está el modelo fenológico del cultivo para otro tipo de aplicaciones o para ver cómo se correlaciona con la dinámica de la plaga. Entonces, es un ejercicio diario de cálculo, que obviamente que todo lo hace en el servidor, pero semanalmente nosotros estamos entregando informes respecto de cómo va la población de la plaga, cómo va la fenología, y para cada aplicación, dependiendo de cuál sea la especie y cuántas generaciones y aplicaciones requiera, enviamos un informe antes y después de la aplicación. Antes indica el día más eficiente para lograr hacer calzar el efecto residual del producto con el estado inmaduro respectivo, y después de que pasa el periodo de protección del producto que se aplica, enviamos un siguiente informe en donde se indica cuál es el resultado de la población, o sea, de la aplicación. Recuerda que nosotros tenemos, por un lado, el aviso de aplicación y, por otro lado, el resultado, porque el resultado se mide en capturas en las trampas. Entonces, finalmente hacemos como un feedback loop que para cada generación que permite que el productor vaya entendiendo y aprendiendo respecto de cómo es la dinámica poblacional en su campo, en particular, temporada a temporada. Eso en lugar de que, con lo que pasa hoy en día, en que se usan fechas fijas y básicamente no hay un entendimiento de la fenología, sino que hay medidas que se toman en las mismas fechas y todos lo hacen con la misma ineficiencia o supuesta ineficiencia. Obviamente que eso es ineficiente ahora que nosotros presentamos una alternativa. Me parece que era la mejor práctica y es la práctica que se requería para asegurar los alimentos. O sea, estamos hablando de una cosa súper sensible que no es fácil de cambiar, pero claro, acá lo que tratamos de hacer es con estudios, con metodologías, con información de terceros y con información secundaria, tratar de explicar por qué nuestra toma de datos y nuestro análisis
no es algo nuevo, sino que es simplemente hacer más ágil un proceso que al ser tan lento o actualmente al darse de forma tan lenta, no logra llevar resultados productivos y no logra incorporarse en la toma de decisión de los productores. Sí, y creo que también el dolor de cabeza de los agricultores en el tema, hablando del tema de plagas, es el control. Y el control de plagas es un proceso lento. Y no digas que no, porque te tienes que poner la plaga, te tira verde y todos los días recorre y todo esto. Si tú haces que esta cadena sea más sencilla, que es lo que Neitume está resolviendo, obviamente te das una ventaja al agricultor y te metes en temas de productividad y en tema de ahorro tanto energético como de insumos, como para poder hacer algo más puntual. Creo que esa es la gran diferencia. ¿Y cómo hacen ustedes estos pasos para poder hacerlo más eficiente? ¿Cómo lo han modificado y qué ventajas han tenido? O sea, resultados, no sé si me explico. ¿Qué tan fuerte puede ser este ahorro en porcentajes, en cantidad de aplicación? A ver, explícanos un poquito al respecto, Antonio. Claro. Justamente es un poco como describías en términos de que si bien es un proceso que es medianamente conocido en términos de que existen modelos fenológicos, yo con una estación climatológica podría tener el dato de temperatura máxima y mínima y usar un modelo de máximo y mínimo para acumular grados día. Sin embargo, claro, como hay que ver las capturas, hacer ese cálculo de forma recurrente y luego dar un aviso que es en particular para un campo en específico, todo ese trámite, digamos, y todo ese trayecto que hay que recorrer para tomar una decisión es tan lento que finalmente no ocurre. Y lo que termina ocurriendo es que si bien hay trampas, muchas veces no se toman en cuenta para la decisión. Y como decía antes, se usan fechas fijas por calendario y se usan de forma tan repetida que también entramos a otro tema que es sensible, que es el tema de la generación de resistencia a ciertas formulaciones por parte de las plagas, que también es un temón en términos de la sustentabilidad y productividad. Entonces, lo que hacemos nosotros es instalar las estaciones, dependiendo, bueno, ahí hay una cosa que es técnica, pero si es un chronofix, usamos una instalación cuando determina el modelo. Si es un biofix, que quiere decir que la acumulación térmica inicia cuando se da un fenómeno biológico, que son el inicio de las capturas, instalamos la estación junto con las trampas. Si es un chronofix, instalamos la estación sola, pero lo que hace es que la estación empieza a recolectar información de temperatura y humedad cada 30 minutos, la fotografía. Y eso es súper importante por un lado porque como tenemos mediciones cada 30 minutos, nosotros no usamos fórmulas de máximo y mínimo para hacer la acumulación térmica, sino que usamos la integral térmica, es decir, usamos los 48 datos de temperatura que tenemos del día y no solo 2, y por tanto eso abre la puerta a tener mucha mayor precisión y hacer un ajuste de un modelo que puede llegar a ser mucho más preciso. La precisión ahí depende de la especie, con algunas especies está súper bien trabajado y con súper buenos resultados, con algunas especies estamos recién trabajándolo, pero por ejemplo con las especies que hemos tenido súper buen resultado, te comento, no sé, la polilla de la manzana, que es súper importante, o Carpocapsa, que ataca nogales, manzanos, pomáceas en general. Hicimos un estudio con el Línea en Chile y logramos, por ejemplo, hacer que la cooperativa de productores de nogales, en lugar de aplicar en fechas fijas, aplicara con nuestros avisos y ellos pasaron de tener puntos porcentuales de pérdida todos los años, que eran un 3, un 4%, que son cifras que parecen bajas, pero que después a producción al resultado no están claro, pasaron a tener 0. Y tuvieron 0 pérdida atribuida a la plaga, y eso después se nos volvió a repetir con Lobesia botrana en vid, en particular para algunas viñas, y también volvimos a repetir el efecto de 0 pérdida atribuida, y no solo eso, sino que en el caso del estudio con Niña, al ver que no hubo un tercer brote, porque en general uno ve 3 brotes durante la temporada, 3 pic. Al ver que no venía un tercer brote y nunca despegó ese brote y nunca hubo un aumento de captura, dijeron, bueno, para la tercera generación no vamos a aplicar, de hecho no aplicaron, y por tanto el resultado finalmente no fue solo 0 pérdida productiva, sino que fue 0 pérdida con un 30% menos de aplicación. Yo creo que ese es el caso que más nos gusta porque en el fondo va hacia las dos dimensiones que nos parecen relevantes. Uno es bajar la incidencia de la plaga, lo que después también tiene otros efectos, como por ejemplo bajar el riesgo de rechazo de un país al que tú le exportaste, por ejemplo, que también es significativo. Y por otro lado, disminuir los costos asociados a el control, en este caso en particular, porque hubo una aplicación menos y bueno, era súper fácil.
una menos de 3 ya fue un tercio menos de costo para ellos. 33% menos y lo que puede conllevar, ¿no? Y ahora, claro. O sea, estoy viendo que están ustedes impactando en el tema de productividad, en el tema de insumos, en el tema sustentable, porque se ocupan menos recursos, y el retorno de inversión para el productor que invierte, más o menos en cuánto tiempo están recuperando lo que están invirtiendo. O sea, cada dólar que invierte, ¿en cuánto se les regresa? Creo que bastante, ¿no? Claro, o sea, bueno, desde la primera temporada ya tenemos retornos, especialmente, a ver, cuando hablamos de exportadores, cuando reducimos en puntos porcentuales lo que pueden exportar, ya estamos hablando de que eso se paga varias veces, porque ese es principalmente el mayor dolor de cabeza para el exportador, el hecho de tener un porcentaje de su producción en la que incurrió en todos los costos que incurrió y sin embargo eso no va a ser disponible para ser vendido por la razón que sea, porque puede haber incidencia de la plaga. Entonces, para aquel que exporta, desde el primer periodo ya es relevante. Sin embargo, también hemos visto casos en particular con las viñas, que ellos, exportan vino, no es directamente el producto el que se exporta, como pasa con, por ejemplo, manzanas o cerezas. Sin embargo, a pesar de que ellos no tienen no tienen la misma característica, también para ellos es rentable desde la primera temporada por la justificación de la disminución de pérdidas. Y ahí también tenemos casos que nos han mencionado, no te puedo mencionar el cliente en particular, pero en predios cercanos tuvieron cerca de un 30 o un 40% de pérdida asociada a la plaga o de cajas menos que sacaron. Y en un campo que estaba muy cerca geográficamente, es decir, que uno pensaría que la plaga tiene la misma presión o está de igual manera, no registraron pérdida o registraron una pérdida que les parecía despreciable. Entonces, ahí vimos un caso que fue como un A/B testing, sin que lo pidiéramos, nos lo mencionaron, pero vimos un A/B testing súper claro y luego el resultado es que este cliente, por ejemplo, está, no sé, triplicando la cantidad de estaciones porque ya está empezando a hacerlo como algo masivo a nivel de sus campos. Y ese es un poco el efecto que queremos lograr. Y eso, hasta hace un tiempo para nosotros, era más bien una hipótesis de que la aplicación diferenciada podía dar mejores resultados, pero especialmente con la última temporada ya vimos que no es una hipótesis, está pasando en todos los predios en los que estamos haciendo aplicación diferenciada, en que el cliente está mucho más contento en cuanto a los resultados que lo que hacen sus otros campos. Y bueno, lo que estamos trabajando ahora es cómo escalar la solución y ir a nuevos campos y seguir llevando este beneficio, en particular para lo que tiene que ver con aquellas especies que podemos vigilar y modelar su fenología. También tenemos otras especies para las cuales es menos posible modelar su fenología y ahí nos concentramos más bien en la vigilancia remota y en otros tipos de factores. Sí, y bueno, todo esto que me estás contando está cambiando es otra forma de controlar las plagas. O sea, lo que tanto han peleado o que tanto puede ser, porque obviamente se genera trazabilidad por medio de digitalización. O sea, estás digitalizando algo que no está digitalizado, que son las trampas. Las fotos se toman en el momento, no hay forma de evitarlo. Se podrían hasta montar en un blockchain o no sé, algo que fuera bastante interesante para poder trazabilidad de plagas. Y esto al agricultor le da una gran ventaja. Me parece algo muy disruptivo. Oye, Antonio, pero esto es una startup, o sea, lo que platicaste, ahorita, pues, el término bootstrapping, que solamente han trabajado con sus propios recursos, y creo que están listos para una inversión más grande. ¿Cómo están ahorita? ¿Cómo va la cosa? Yo ya las veo como una empresa bastante prometedora. Bueno, me dejan pasmado por todo lo que estoy escuchando, ¿no? Se me hace muy interesante, Antonio. Sí, mira, para ser justos, claro, no hemos tenido levantamientos de inversión, pero ahí yo sí siempre agradezco a las entidades en Chile que nos han apoyado, en particular está Corfo, está la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Ellos nos dieron el financiamiento que no hemos logrado obtener del sector privado, obviamente que ya eso complementado con ventas, y para ahora último ya solamente las ventas, y ahí te mencionaba el tema de que finalmente llegamos a bootstrapear, y estamos creciendo con nuestros propios recursos, en particular porque pudimos validar la tecnología al punto de que no solo estamos operando en Chile, tenemos ya nuestras primeras operaciones en Argentina, en Brasil, sin que tengamos oficina o sin que tengamos equipos locales. Lo que estamos haciendo es que estamos asociándonos con partners que tienen operaciones en esos países y tienen interés en plagas en particular, en especies que son relevantes. Por ejemplo, ahora con mucha fuerza la chicharrita en maíz, que está generando un problema súper importante.
y estamos operando a través de estos partners, enviando nuestros dispositivos y dejando que ellos mismos los gestionen. Entonces, esa es una forma en que estamos tratando de hacer hardware, pero con toda la escalabilidad que se pueda, para que el crecimiento no nos requiera una levantada de inversión gigante, que como te digo, no hemos logrado, y que me haga abrir una oficina en otro lugar, sino que más bien generar una buena relación con un buen partner, enviar las estaciones. Ya vimos que, como por lo que conversamos antes, los chips o las SIM que tenemos, perdón, pueden trabajar en cualquier parte con cualquier compañía. Entonces, ya hemos usado las estaciones en Argentina, en Perú, en Brasil, en Estados Unidos, solamente a modo de piloto, pero a modo ya no piloto por temporadas completas en Argentina y actualmente en Brasil, y viene una crecida importante, en particular por esta plaga que te mencionaba, que es especialmente dañina y que tiene a los mercados, en particular a Brasil y Argentina, sumamente preocupados, porque estamos hablando de un cultivo que es basal, que es el maíz, y una plaga que está, digamos, creciendo relativamente rápido. En este caso, una plaga que la plaga en sí no es el problema, es un vector de virus. Sin embargo, los problemas que genera son muy significativos, más significativos que, por ejemplo, la sequía, que era lo que todos pensábamos que iba a ser el gran problema del agro del futuro. Sí, bueno, sí sigue siendo un problema, pero creo que esto coadyuva que no haya otros temas más grandes. Oye, y viene la gran pregunta. ¿Van a venir a México? ¿Tienen planes? Porque creo que me parece muy interesante por el tema de la trazabilidad y manejo de plagas, que pues sus áreas de expansión podrían ser parecidas. Y creo que, bueno, fuera de cámaras, me comentabas que el equipo trabaja muy bien con climas parecidos a los del paralelo 24, que estamos acá en el norte, en el hemisferio norte. ¿Cuál es la idea? ¿Qué plan tienen, Antonio? Claro, ahí diste con un punto súper importante respecto del estudio de los modelos fenológicos. Ahí hay algunas otras empresas en otras partes que están haciendo vigilancia con cámaras. Sin embargo, yo no he visto a otra que esté hablando respecto del el modelamiento de la fenología de las plagas. ¿No? Y eso yo creo que tiene que ver un poco con el clima y con cómo nosotros trabajamos con especies que tienen acumulación de horas frío y días grados, horas de acumulación de temperatura, que nos permiten hacer este estudio, y por otro lado hay otras especies, especialmente más cercanas al Ecuador, por ejemplo, en que hay tanta acumulación térmica que uno ve poblaciones que se traslapan y por tanto hace menos factible el estudio de esa fenología. Esa es mi hipótesis del por qué nosotros somos, a mí, de lo que yo he visto, los únicos que lo estamos haciendo. Entonces, por ese mismo motivo, México es tan relevante para nosotros, porque vemos bastantes especies que pueden ser relevantes o climas que pueden ser parecidos al nuestro, y por tanto que nuestros modelos fenológicos funcionen bien, por un lado. Y por otro lado está el tema, bueno, del idioma español, de toda la tecnología que está en un idioma que también es más fácil de usar respecto de otras alternativas que pueden existir. Y también hemos trabajado ya hace muchos años en especies que son relevantes allá, y lo que estamos haciendo ahora son conversaciones que nos pueden llevar a abordar esa especie en particular. Por ejemplo, la mosca de la fruta o Ceratitis capitata, que es un problema súper importante, que es una plaga que es muy, muy relevante en términos comerciales por la incidencia en la exportación. Entonces, sí, como las conversaciones que estamos teniendo ahora para ir para allá es justamente no abrir todavía ya, porque no tenemos el capital para hacerlo, pero sí tener un buen partner que nos permita operar con las estaciones, hacer la relación comercial y bueno, distribuir nuestro hardware, que es sumamente fácil de usar. Nosotros lo enviamos por correo. Hay videos en Instagram de cómo se instalan. Nosotros también hacemos capacitaciones de forma remota. Lo diseñamos de forma tal de que cualquier persona que podía manejar una trampa sola, ahora pueda manejar la trampa más nuestra estación. Entonces, claro, nuestro plan es abordar México en relativamente poco tiempo y sumarlo a lo que estamos haciendo en Argentina y en Brasil. Sí, claro. Y creo que los retos que vienen, obviamente, creo que el principal reto que tienen ustedes es la adopción, ¿no? Porque estamos hablando que están siendo un agente disruptivo en el tema de control de plagas. O sea, ¿qué tanto cambiaría la mentalidad tanto del trabajador como de los investigadores, de la gente que trabaja con plagas? ¿Qué tanto, en tu experiencia, ha sido complicado convencerlos, ¿no? Porque realmente dice, compro esto, me sirve, ¿y para qué? O sea, yo lo voy a ver. Y cuando ven los resultados, pues obviamente cambia completamente la visión, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido, Antonio? ¿Cuál es su porcentaje de conversión de prospecto cliente? Claro, mira, cuando hablábamos solo de monitoreo, era relativamente simple, porque
la misma trampa y solamente una revisión más frecuente, pero el insecto que iba a caer ahí caía con o sin nuestra estación. Entonces, en un principio, cuando hablamos solamente de monitoreo remoto, la idea cerraba y ahí tuvimos una opción como importante, pero que tampoco fue tan rápida y veíamos que tampoco el dolor de cabeza principal no era el tema del monitoreo en muchos casos. Pero luego cuando le dimos esta vuelta respecto al seguimiento de la fenología y la segunda función, que es básicamente asistencia en acciones de control, fue súper difícil al inicio porque el tema de plaga es tan sensible, especialmente para los que exportan, porque imagínate, hay casos en que te devuelven un container del mercado de destino, hay casos en los que el mercado de destino dice, ya, ok, la fruta de tal región de tu país no viene más para acá hasta que cumplas con tales y tales normativas. Entonces, es un tema muy sensible, es un tema que, en particular en Chile, pero también en toda nuestra región, que es agroexportadora, cambia al productor entre vender un producto en 1 o venderlo en 10. Entonces, realmente no quieren o no hay mucho espacio para hacer esa innovación. Y lo que nos tocó hacer fue, primero, estudios de validación, que lo hicimos con las universidades, con el INIA en Chile, con la Fundación para el Desarrollo Frutícola en un inicio también. Y luego de esos primeros estudios empezamos a hacer pilotos muy pequeños también. Entonces esto ha sido de muy largo andar, hace ya bastante tiempo que lo estamos haciendo. Y luego de que esos primeros pilotos salieron bien y dieron algunos de los resultados que mencioné antes respecto de reducción de pérdida, ahí estamos viendo que hay una opción, digamos, en términos de interés en aumentar la cantidad de estaciones. Y ahí tengo una cifra que es la que más nos gusta a nosotros, que es que el 100% de aquellos que empezaron a usar avisos de control diferenciados los siguen usando y están aumentando la cantidad de estaciones. Yo creo que esa es la mejor señal que podemos tener, porque si el resultado no hubiese sido exitoso, el beneficio del monitoreo para muchos no es tan relevante, por tanto, lo más probable es que hubiesen dejado de usarlo. Sin embargo, estamos viendo lo contrario, estamos viendo que nos piden más estaciones, que nos preguntan por otras especies. Nosotros estamos sugiriendo también otras especies que a veces no se conocía que eran relevantes y que a veces se confunden con algunos de los insectos más relevantes. Por ejemplo, en el caso de Chile, el caso de Proeulia, que es una especie local que se confundía con la Lobesia botrana. Entonces, estamos como empujando estas nuevas prácticas y empujando que se estudien cosas que antes no se estudiaban porque se hacía la práctica simple, que era aplica en la fecha en que yo te dije que aplicaras y si no te funciona, aplica de nuevo y eso no queda otra. Sí, y sobre todo que creo que están obteniendo, es como poner la cura a una enfermedad o a un posible riesgo, o sea, de pasar de una enfermedad a un riesgo, al manejo de riesgos en las plagas, ¿no? ¿Estoy en lo correcto, Antonio? O sea, porque sería por ahí, ¿no? O sea, por un lado el riesgo se disminuye en términos de que tienes el dato relevante, que es la población de la plaga al día, entonces tienes mucha mejor información, pero por otro lado, la acción que vas a hacer después entrega mucha mayor certidumbre porque el resultado tiende a ser mejor. Entonces, si uno lo piensa como por toda la temporada hasta la cosecha, en general uno está disminuyendo el riesgo de un rechazo al final porque hay mucho residuo, por ejemplo, o porque llegó un inspector y encontró que había, no sé, ciertos estadios en el campo o en la producción. Entonces se está manejando para disminuir ese riesgo, pero al mismo tiempo que se disminuye el riesgo de rechazo o el riesgo de sanciones, estamos logrando un resultado en la práctica que es relevante, que es aumentar el porcentaje exportable o disminuir lo que se rechaza y disminuir los costos asociados al control, que me parece que también es un factor súper importante porque cuando hablamos de grandes productores, probablemente el costo de aplicación puede ser algo que están dispuestos a asumir porque van a exportar y porque van a recibir un buen retorno y ya lo tienen medio asumido de entrada. Sin embargo, cuando hablamos de pequeños productores, hablamos muchas veces de que tomar mayores medidas asociadas al control habla sobre si ser o no rentable y sobre la decisión sobre si mantengo o no mantengo mi cultivo. Entonces, nosotros creemos que para los precios de los alimentos y para la seguridad alimentaria, incorporar y hacer mejoras en cuanto al manejo de plagas es algo que ya es un must, como que hay que hacerlo ahora. Y de hecho mi invitación es, pueden usar Neltume o pueden usar sus estaciones climatológicas, pero traten de que su especialista les muestre el modelo fenológico asociado a sus predios, a sus cultivos, cuando los tengan, y si no los tienen, empiecen a usarlos y ajustarlos, porque esa es la llave, nos parece, para eficiencia, para disminución del riesgo de la resistencia de ciertas formulaciones
y para tener mayor certidumbre a la inversión, que es finalmente lo que se está buscando en particular para los más grandes. Pues, Antonio, estoy muy impresionado. Creo que me volviste a regresar esa cosquillita de conocer las startups y ver que ustedes tenemos muy buena suerte, porque siempre que una startup se presenta aquí o le damos un empujoncito o algo sucede con ellos, y esperemos que este sea el caso. Me da mucho gusto escuchar que el aburrido control de plagas se convierta en algo divertido y algo muy útil, y más allá de tener una caja colgando o una trampita y estar midiendo y contando, a convertirlo en una herramienta para la reducción. O sea, y que sea una herramienta muy poderosa, porque creo que en las expos agrícolas que acostumbro a ir, casi la mitad hablan de plagas y de esos problemas, obviamente de diferentes tipos, ¿no? Pero creo que las más fuertes, y ahorita, por ejemplo, en México tenemos muchos problemas con los áfidos, con la mosca, con algunos gusanos barrenadores, y herramientas como esta pueden ser muy útiles para que primero las detectemos bien, las detectemos a tiempo, luego las controlemos, pues tengamos un plan para reducción y que seamos mucho más efectivos. En tu punto de vista, ¿qué tan efectivo se convierte una persona que ocupa tecnología, en este caso en Itume, para el control de plagas? ¿Qué tan efectivo se vuelve? En los casos que hemos visto, principalmente la efectividad está dada por el resultado último de la aplicación, que es la disminución de la población de la plaga. Entonces, lo que estamos viendo es que en general sí se logra disminuir, que es finalmente el objetivo, y se logra hacer con más eficiencia en términos de que se hace con menos recursos. Nosotros como que tenemos dos tipos de usuarios a grandes rasgos. Uno que no tiene la presión de la plaga, pero está muy asustado con que vaya a llegar y por tanto tiene que vigilar remotamente para tener oportunidad si es que la plaga llega a llegar, pues si es que, claro, para tener tiempo de contenerla y conocerlo a tiempo. Pero también tenemos muchos, especialmente, por ejemplo, en las zonas que son productoras y exportadoras, y que hay muchos productores de distintos niveles de sofisticación, es decir, pequeños campesinos y también grandes exportadores, en donde vemos que es muy difícil que no haya presencia de la plaga, porque aunque los grandes apliquen una y otra vez, la plaga va a refugiarse en las zonas cercanas donde los pequeños campesinos, que no van a aplicar varias veces o que no van a aplicar nada, y va a seguir volviendo. Entonces, en algunas zonas aspiramos a no tener plaga y a que el riesgo se disminuya bastante, y que en algunos clientes incluso no hacen tratamiento químico porque confían en que, como tienen la población, no lo necesitan. Y otros que son, yo diría la mayoría, que saben que igual van a necesitar el tratamiento químico porque hay vecinos, hay zonas urbanas donde es muy fácil refugiarse. En el caso de Chile, por ejemplo, está la famosa polilla de la vid, que es imposible controlar porque todas las casas, incluyendo mi casa, tiene una parra que es como una tradición española. Entonces, claro, ¿cómo es una misión imposible para el servicio o para los servicios agrícolas tratar de vigilar y controlar plagas que tienen hospedantes en todas las casas? Entonces, claro, ahí cuando vemos esos casos, en general lo que trata de mejorar el productor es como hacer más eficientes sus acciones para que no se vea aplicando de forma consecutiva y para que vea una menor incidencia de la plaga después, pero claro, no con una esperanza de tener población cero, que a veces en ciertas zonas eso es un poco una misión imposible, hacerlo de forma sostenida y para cada generación. Sí, fíjate que eso me quedó muy claro con el aguacate. Cuando hay un aviso de plaga, primero fumigan a las casas que tienen aguacates y después llaman por los cultivos, porque realmente, como dices tú, pensar en esta forma de aplicar diferenciado, y que son insectos y son seres vivos y son muy inteligentes y muy evolucionados. Entonces, el que les demos, desgraciadamente ellos no tienen tecnología como la nuestra, como la que ustedes trabajan, y eso creo que es una gran herramienta. Me parece muy interesante. Pues ya no se diga más, Antonio, te agradezco muchísimo el tiempo que me dedicaste. Yo estoy muy emocionado, hace mucho que no escuchaba una idea tan buena, porque sí, lo he visto, y ojalá que si alguna persona que nos escucha aquí le interesa aprender un poco más de Itume, ¿dónde nos encuentran, Antonio? Dinos sus redes sociales y pues adelante, para empezar a trabajar, ¿no? Claro. Sí, justamente es uno de nuestros intereses ahora, empezar a aumentar la cobertura, como decía, hacer algunos partnerships para poder enviar dispositivos para allá. Tenemos ganas también de darnos una vuelta y hacer algunas capacitaciones y reuniones, que probablemente ya eso sea para algunos meses más, pero claro, nuestro interés es que conozcan la solución, que se interioricen respecto de la relevancia del seguimiento de los modelos fenológicos. Nosotros tenemos en nuestro sitio web, en nel2.me, ahí pueden acceder a nuestro blog, por ejemplo, donde hay algunas experiencias y donde explicamos un poco la relevancia también
los modelos fenológicos para las especies que están, que son en particular las que están en Chile, porque ahí donde partimos con experiencia, pero estamos empezando a escribir y a generar información sobre otras especies. También estamos, bueno, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok como NeltumeTech, tech, no, TEC al final, no como en inglés, NeltumeTech directamente. Y ahí también hay harto video. Bueno, en TikTok, por ejemplo, tenemos videos sobre las instalaciones, entonces me parece que eso está bueno, como para que se vea lo simple que es todo, los tipos de informes que enviamos. También nosotros somos súper rápidos cuando nos escriben por el formulario o por redes sociales para generar una capacitación o una reunión, así que la invitación es a que nos escriban, a que nos escriban porque independiente de que quieran hacer con nuestra tecnología que permite validar y hacer seguimiento, o si es que quieren hacer un seguimiento con sus propias estaciones climatológicas sobre fenología, como que nos parece interesante conocerlo, saberlo, ver los casos, ver las plagas que son más relevantes para los cultivos de las personas que estén interesadas y ver cómo podemos ayudar. En el fondo, para nosotros es súper gratificante el poder tener buen feedback de los usuarios y en el fondo eso es como lo que siempre estamos buscando. Cuando nos cuentan, oye, me fue súper bien, bajé harto la pérdida, oye, por ejemplo, no sé, un caso de manzaneros que en la temporada pasada los descolgaron, entre comillas. Descolgaron es cuando no te dejan exportar porque tienes o presencia de plaga o se encuentra algo. Pasaron a estar descolgados a tener 0 pérdida. Y cuando nos los contaron muy contentos porque les hizo la diferencia financieramente en su cosecha. Entonces, cuando vemos esos casos, nos gusta, nos da a entender que tiene sentido lo que estamos haciendo. Nos da ánimo a pesar de a veces no contar con esa inversión que a veces yo pienso que nos podría ayudar a acelerar, pero claro, todo eso está un poco pensado para poder lograr este crecimiento orgánico que hemos venido logrando y bueno, los buenos resultados de los clientes, que es lo que más nos motiva finalmente. Pues, Antonio, no se diga más, ya saben, Neltu.me. Y si no, aquí lo dejamos en la descripción del podcast. Si no, cualquier comentario, ya saben, déjenlo aquí en el cuadro de mensaje. Se le hará llegar a Antonio. Y ya saben, estamos un mundo bastante tecnológico y globalizado, creo que no hay ningún problema. Antonio, muchísimas gracias. Fue muy bueno tenerte aquí con nosotros. Te agradezco mucho tu tiempo. Y sobre todo, de que pues muy buena suerte en lo que viene, porque sí van a pasar cosas muy interesantes. Ya saben, si les sirve este episodio, compártanlo. Denle 5 estrellas y les voy a dejar un resumen aquí en la descripción y en las redes sociales de lo que platiqué con Antonio. Me parece muy importante que lo sepan. Y pues, Antonio, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Súper entretenida la conversación. Sí, claro, estoy apasionado. Gracias, hasta luego.